Las primeras palabras que salieron de su boca fueron como cuchillos cortando un corazón tierno. ¿Por qué no hablas español como Dios manda? Esto es México, no algún país extranjero. El silencio que siguió era tan espeso que se podía saborear la humillación flotando en el aire de esa cocina expansiva de la colonia Roma Norte, mezclándose con el vapor que se alzaba de las ollas que habían estado hirviendo desde antes del amanecer. Entonces llegó algo que nadie vio venir, una determinación silenciosa que lo cambiaría todo. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estás preparando la cena para alguien que ni siquiera te dará las gracias, o lavando trastes mientras todos los demás duermen. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy tocará la parte más profunda de tu corazón. Es sobre una mujer cuyas manos tenían más magia que cualquier restaurante de 5 estrellas, pero cuyo valor se medía solo por las migajas que caían de la mesa de su patrón. Su nombre era Rosa Esperanza Martínez, y había sido invisible durante tanto tiempo que hasta los pisos de mármol del penthouse de Carlos Benítez en Polanco parecían haber olvidado el sonido de sus pasos. A los 52 años, sus manos eran mapas de sacrificio, cicatrizadas por años de sartenes calientes y cuchillos filosos, callosas por fregar pisos que brillaban como espejos, pero lo suficientemente gentiles para doblar quesadillas con la misma ternura que una vez usó para trenzar el cabello de su hija allá en Oaxaca. Cada mañana a las 4:30, mientras la ciudad aún dormía bajo su manta de estrellas y luz de postes, Rosa llegaba a la entrada de servicio del imponente monumento de cristal y acero que Carlos llamaba hogar. La cocina donde trabajaba era más grande que la mayoría de departamentos en la Doctores, llena de electrodomésticos profesionales que costaban más que el sueldo anual de la mayoría de la gente. Ollas de cobre colgaban como testigos silenciosos de ganchos hechos a la medida, sus superficies tan pulidas que reflejaban la soledad que parecía filtrarse desde cada rincón de la casa. Los refrigeradores Sub-Zero zumbaban con la eficiencia de máquinas que nunca habían conocido el hambre, nunca entendieron la desesperación de estirar un peso hasta que grite. Sin embargo, con toda su perfección tecnológica, la cocina se sentía fría, estéril como un quirófano, desprovista del calor que transforma una casa en hogar. Carlos Benítez III era el tipo de hombre cuyo patrimonio aparecía en la revista Expansión, cuya cartera de inversiones incluía todo desde bienes raíces en Polanco hasta proyectos de criptomonedas que la mayoría no podían ni pronunciar. Su fortuna, construida sobre patentes farmacéuticas y movimientos estratégicos en la bolsa, había crecido a cifras de 10 dígitos a través de cálculo cuidadoso y ambición despiadada. A los 68 años, comandaba salas de juntas con el mismo puño de hierro que usaba para controlar cada aspecto de su vida doméstica. Su segunda esposa, Sibila, era 20 años menor y 2 veces más fría, una exmodelo cuya belleza había sido preservada a través de procedimientos que costaban más que el salario anual de Rosa. Pero el dinero, había aprendido Rosa, no podía comprar las cosas que más importaban. No podía comprar el sonido de risa genuina resonando por los pasillos. No podía invertir en el tipo de tranquilidad que viene de compartir una comida simple, preparada con amor. Carlos tenía propiedades en Acapulco, Valle de Bravo y Playa del Carmen, cada una valuada en millones, pero vivía como un hombre cumpliendo cadena perpetua en una prisión dorada de su propia creación. Rosa había llegado a este mundo 10 años antes, cargando nada más que una maleta gastada y esperanzas tan frágiles como alas de mariposa. Había dejado atrás todo lo que conocía, el pueblo de la sierra donde nació, el pequeño comedor donde aprendió a cocinar al lado de su abuela, la hija que trataba de traer a México a través de canales legales apropiados. Su español chilango era quebrado, sus papeles apenas válidos, pero sus manos hablaban un lenguaje universal que no necesitaba traducción. En Oaxaca, era conocida por kilómetros a la redonda por su cocina, su pequeño comedor lleno de risa y el tipo de comida que hacía llorar a hombres adultos de nostalgia. La agencia de empleos domésticos la había presentado como si fuera ganado en subasta. Trabajadora fuerte, buena con niños, cocina comida tradicional. Carlos apenas había levantado la vista de su periódico El Financiero cuando el representante de la agencia enumeró sus calificaciones. «Está bien»,
había dicho, firmando el contrato de empleo sin siquiera preguntar su nombre. Dígale que la cocina es su responsabilidad. Espero comidas a las 7, la 1 y las 7. Nada elegante, nada que requiera explicación. Desde ese primer día, Rosa derramó su corazón en cada platillo que preparaba, esperando que de alguna manera su comida pudiera tender puentes entre su mundo y el de ellos. Se despertaba antes del amanecer para preparar tortillas frescas, moliendo la masa a mano, porque sabía la diferencia en el sabor. Hacía sopas que hervían por horas, sus aromas llevando historias de generaciones de mujeres que habían movido ollas similares con cucharas de madera desgastadas por incontables comidas. Sus salsas podían hacerte llorar, no del picante, sino por la forma en que te recordaban el hogar, aun si nunca habías estado en los lugares con los que ella soñaba mientras dormía. Sin embargo, en esta casa de espejos y mármol, su arte pasaba desapercibido. Carlos devoraba sus huevos revueltos perfectamente sazonados mientras ladraba órdenes por su teléfono sobre precios de acciones farmacéuticas y oportunidades de fusión. Sibila picoteaba los almuerzos cuidadosamente preparados por Rosa, comentando que las porciones eran demasiado regionales o que prefería sabores más simples, más refinados, palabras en clave que hacían que el corazón de Rosa doliera con dolor familiar. Los hijos adultos del empresario de su primer matrimonio visitaban ocasionalmente, tratando a Rosa como un mueble que casualmente producía comida cuando se necesitaba. Día tras día, Rosa absorbía su crueldad casual como una esponja absorbe leche derramada. Cuando pidió en español vacilante tiempo libre para asistir a clases de español capitalino, Carlos la había mirado como si hubiera solicitado redecorar su oficina. «Tu español está bien para lo que necesitas hacer», había dicho, regresando a su laptop, donde los precios de criptomonedas parpadeaban como un latido digital. Cuando mencionó que su hija en Oaxaca había sido aceptada en la escuela de enfermería, Sibila se había reído, un sonido como vidrio rompiéndose. «Qué ambiciosa», había dicho, la palabra goteando con descendencia, pero Rosa resistía, porque la resistencia había sido tallada en su ADN por generaciones de mujeres que sabían que la supervivencia requería tragar el orgullo como medicina amarga. Enviaba la mayor parte de su sueldo a casa, viviendo de las sobras de su propia cocina y la esperanza delgada de que algún día, de alguna manera, su sacrificio significaría algo. En el cuarto del sótano donde dormía, Rosa mantenía un pequeño altar con fotos de su hija, su madre fallecida y la Virgen de Guadalupe, rezando cada noche por fuerzas para enfrentar otro día de ser invisible. La transformación en el mundo de Rosa comenzó con Jaime, el hijo de 10 años de Carlos de su primer matrimonio. Cada fin de semana alterno, el niño llegaba como una pequeña tormenta, su energía y curiosidad un contraste marcado con la atmósfera de mausoleo que su padre prefería. A diferencia de los adultos en su familia, Jaime notaba cosas, la forma en que Rosa tarareaba mientras cocinaba, las lágrimas que rápidamente secaba cuando pensaba que nadie estaba viendo, la magia que pasaba cuando transformaba ingredientes simples en algo extraordinario. Era una tarde lluviosa de sábado en octubre, cuando Jaime primero se aventuró al dominio de Rosa. La cocina olía a gloria, canela y comino bailando, con el aroma de cebollas caramelizadas y hierbas frescas. Rosa estaba haciendo la receta de su abuela para guisado de res, del tipo que requiere paciencia y amor en medidas iguales. Jaime apareció en la entrada como un gato curioso, atraído por olores que hablaban a algo primitivo en su alma joven. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz pequeña pero genuinamente interesada. Rosa levantó la vista de su tabla de cortar, donde estaba picando jitomates con la precisión de un cirujano. Por un momento vaciló, recordando las instrucciones estrictas de Carlos sobre no molestar al niño con conversación. Pero los ojos de Jaime no tenían nada de la frialdad de su padre, nada del desdén de su madrastra. Brillaban con el tipo de curiosidad que no podía contenerse. «Guisado», dijo suavemente, luego tradujo, «estofado, es para la cena». «¿Puedo ver?», preguntó Jaime, subiéndose a un banquito junto a la isla masiva de la cocina. «Mi papá no me deja en la cocina de su oficina. Dice que es muy peligroso». El corazón de Rosa se apretó al escuchar la soledad en su voz.
La reconoció porque reflejaba la suya propia. «Está bien», susurró, mirando hacia la entrada, «pero calladito, ¿sí?» Lo que siguió fue una revelación para ambos. Rosa le mostró a Jaime cómo probar la suavidad de la carne con un tenedor, cómo construir sabores como bloques de construcción del gusto. Le enseñó que cocinar no se trataba de seguir recetas, se trataba de escuchar la comida, entender lo que cada ingrediente necesitaba para alcanzar su potencial completo. Jaime absorbió cada palabra, cada gesto, como si Rosa estuviera compartiendo secretos de estado en lugar de sabiduría culinaria. «Mi mamá cocinaba», dijo Jaime quedito, moviendo una olla de arroz bajo la supervisión cuidadosa de Rosa. «Antes de que se enfermara. Papá ya no habla mucho de ella». La mano de Rosa cubrió la suya más pequeña en la cuchara de madera, y por un momento ninguno de los dos habló. En ese silencio, algo hermoso nació. Una conexión que trascendía idioma, cultura y el golfo vasto entre sus mundos. Cuando la primera esposa de Carlos había muerto de cáncer 3 años antes, la casa había perdido más que una persona. Había perdido su corazón. Rosa reconoció esa pérdida porque cargaba un dolor similar por el hogar que había dejado atrás. Semana tras semana, las visitas de Jaime a la cocina se volvieron ritual sagrado. Rosa le enseñó palabras en zapoteco para ingredientes: yetse, yuba, latshido. Amor, explicó, era el ingrediente más importante en cualquier platillo, el que no se podía medir o comprar. Jaime, a cambio, ayudó a Rosa con su español chilango, pacientemente corrigiendo su pronunciación sin la burla a la que se había acostumbrado de los adultos en la casa. Su amistad floreció como rosas en concreto. Hermosa e improbable, Jaime aprendió a hacer tortillas, sus manitas trabajando la masa con habilidad creciente. Rosa aprendió a hacer galletas de chispas de chocolate de la receta de su madre, una que Jaime había memorizado antes de que el dolor nublara sus memorias. Cocinaban juntos, se reían juntos y lentamente comenzaron a sanar heridas que ninguno había reconocido completamente. Pero Carlos y Sibila permanecían ajenos a la magia que pasaba en su propio hogar. Para ellos, Rosa seguía siendo solo la sirvienta, una figura de fondo cuyo valor se medía solo por la puntualidad de sus comidas y la limpieza de sus platos. Planeaban fiestas elaboradas con comida de chefs celebridades, nunca pensando en mostrar el talento extraordinario que vivía bajo su propio techo. Rosa observaba desde el pasillo de servicio, mientras los invitados elogiaban comidas que habían costado miles de pesos, mientras sus propias creaciones, nacidas del amor y la memoria, eran desechadas como comida de pueblo. La humillación alcanzó nuevas profundidades durante una de las cenas de Sibila, donde la conversación se volcó hacia la política migratoria. Rosa estaba sirviendo postre cuando uno de los invitados, un ejecutivo farmacéutico con inversiones en tecnología fronteriza, comenzó a pontificar sobre el tipo de gente cruzando ilegalmente de Guatemala. Las manos de Rosa temblaron mientras servía flan perfectamente preparado, escuchando su propia historia, siendo reducida a puntos de conversación política por gente que nunca había conocido hambre o desesperación. «El problema», continuó el hombre, aceptando su postre sin siquiera ver a Rosa, «es que no se asimilan. Vienen aquí esperando que acomodemos sus costumbres atrasadas en lugar de aprender nuestra cultura». Sibila asintió sabiamente, como si estuviera discutiendo fluctuaciones del mercado de valores en lugar de vidas humanas. Carlos contrató a nuestra cocinera a través de una agencia que supuestamente investiga a esta gente, pero honestamente, a veces me pregunto si siquiera entiende lo que le pedimos. Rosa quería gritar que entendía más de lo que podían imaginar, que hablaba 4 idiomas mientras ellos luchaban con decencia humana básica, que podía crear comidas que los harían llorar de alegría si alguna vez se molestaran en probarlas con corazones abiertos. En lugar de eso, terminó de servir y se retiró a la cocina, donde se permitió 5 minutos para llorar antes de comenzar la montaña de platos que la esperaba. Estos momentos se acumularon como piedras en su pecho, cada uno haciendo más difícil respirar, más difícil mantener la dignidad que la había sostenido a través de 10 años de crueldad casual. Sin embargo, Rosa perseveraba, porque rendirse
significaría abandonar no solo sus propios sueños, sino el futuro de su hija. Cada insulto que tragaba era una inversión en esa matrícula de enfermería. Cada humillación soportada era un paso más cerca de la reunificación. Entonces todo cambió con la llegada de Jean-Pierre Dubois, un chef celebridad cuyos restaurantes comandaban ingresos anuales millonarios y cuyo libro de cocina había dominado las listas de bestsellers por meses. Carlos, siempre ansioso por mostrar su riqueza y conexiones, había contratado a Jean-Pierre para elevar la experiencia culinaria en su hogar. El francés llegó con un séquito de asistentes, un camión lleno de equipo especializado y un ego que llenaba cuartos como colonia cara. Jean-Pierre era todo lo que Carlos admiraba: exitoso, sofisticado y despiadadamente confiado. Sus restaurantes en Los Ángeles y Miami generaban más ingresos que países pequeños, y sus apariciones televisivas comandaban honorarios de 6 cifras. Había construido su reputación en lo que llamaba comida comfort elevada, tomando platillos como pot roast y mac and cheese y transformándolos en experiencias de lujo que justificaban precios de 1,000 pesos. Desde el momento que entró a la cocina de Rosa, Jean-Pierre dejó claro que consideraba su presencia un inconveniente. Se burló de sus sartenes de hierro fundido bien sazonados, reemplazándolos con sus propios cuchillos de acero japonés y utensilios de cobre. Desechó su colección de especias, cuidadosamente curada a través de años y representando los sabores de su tierra como ingredientes de amateur. Cuando Rosa trató de mostrarle dónde se guardaban las cosas, la apartó como a una mosca molesta. «No necesito un tutorial de la sirvienta», dijo en inglés con acento que de alguna manera lograba sonar elegante, mientras el suyo era burlado como incomprensible. Carlos, observando la interacción, asintió con aprobación. Aquí estaba un hombre que hablaba su idioma, el idioma del éxito, de marcas y márgenes de ganancia y logros medibles. Rosa fue relegada a trabajo de preparación y limpieza, observando mientras Jean-Pierre comandaba su cocina con la autoridad de un general. Su comida era técnicamente perfecta, emplatada como arte, presentada con florituras que hacían que Carlos y Sibila aplaudieran como si estuvieran asistiendo al teatro. Pero Rosa notó lo que ellos no, cómo Jaime empujaba comida por su plato sin entusiasmo, cómo las presentaciones elaboradas carecían del alma que transforma mero sustento en nutrición. «El hombre es un genio», anunció Carlos después de una cena particularmente teatral, con beef bourguignon deconstruido que había tomado 6 horas preparar. «Esto es cocina real, no esa cocina regional con la que nos habíamos conformado». Cada elogio para Jean-Pierre era un cuchillo en el corazón de Rosa, no porque codiciara reconocimiento para sí misma, sino porque veía qué vacía se había vuelto su satisfacción. Estaban aplaudiendo técnica, mientras se morían de hambre por conexión auténtica, celebrando innovación mientras olvidaban la verdad simple de que la comida es amor hecho tangible. Pero Rosa no dijo nada, porque hablar significaría perder todo por lo que había trabajado. Absorbió los insultos, aceptó su papel disminuido y continuó rezando para que de alguna manera la justicia encontrara su camino a su rincón del mundo. No sabía que la justicia, como las mejores recetas de su abuela, a veces requiere paciencia y fe en ingredientes que parecen demasiado simples para crear milagros. La explosión llegó en una noche que debería haber sido el momento de triunfo silencioso de Rosa. Carlos estaba organizando una cena para inversionistas potenciales en su último proyecto farmacéutico, una patente de droga que valía potencialmente cientos de millones de pesos. La lista de invitados incluía senadores, ejecutivos farmacéuticos y asesores financieros cuyo patrimonio neto combinado podía financiar naciones pequeñas. Jean-Pierre había planeado un menú elaborado con sus platillos insignia, cada curso diseñado para impresionar e intimidar en medidas iguales. Por semanas, Rosa había observado los preparativos, observando las técnicas de Jean-Pierre con la atención silenciosa de una estudiante. Notó sus atajos, su dependencia en ingredientes caros para enmascarar fallas fundamentales en balance de sabores. Vio cómo intimidaba a su personal asistente, cómo su perfeccionismo era realmente inseguridad, vestida de blancos de chef de diseñador, pero mantuvo sus observaciones para sí misma,
enfocándose en el trabajo de preparación que le asignaron. La noche comenzó con precisión militar. Jean-Pierre comandó la cocina como un director. Sus asistentes, moviéndose en patrones coreografiados alrededor del espacio masivo. Rosa trabajó silenciosamente en su esquina designada, preparando verduras y limpiando platos con la eficiencia nacida de décadas en servicio de cocina. Le habían dicho explícitamente que se mantuviera fuera de vista una vez que llegaran los invitados, que permaneciera invisible mientras Jean-Pierre tomaba el escenario central. Pero los desastres, como los milagros, raramente se anuncian. El primer curso salió perfectamente. Ostiones cubiertos con caviar y hojas de oro que costaron más que el salario mensual de Rosa. El segundo curso siguió suavemente. Carpaccio de wagyu, que se derretía como mantequilla, e impresionó a los inversionistas con su extravagancia. Rosa observó desde las sombras, notando cómo los invitados elogiaron la presentación mientras apenas probaron la comida. Era durante la preparación del plato principal que todo salió mal. El platillo insignia de Jean-Pierre era algo que llamaba coq au vin deconstruido, una interpretación pretenciosa de la receta clásica francesa que involucraba servir cada componente por separado en platos diseñados a medida. La salsa, que requería horas de reducción cuidadosa, estaba destinada a ser la joya corona de la presentación. Rosa olió el problema antes que nadie, el aroma sutil pero inconfundible de vino quemándose y crema chamuscada. Levantó la vista de su preparación de verduras para ver humo comenzando a alzarse del sartén de salsa de Jean-Pierre, pero el chef celebridad estaba ocupado emplatando aperitivos, ladrando órdenes a sus asistentes que estaban demasiado intimidados para interrumpir su concentración. Por un momento, Rosa enfrentó una decisión que definiría el resto de su vida. Podía hablar potencialmente salvando la cena, pero también arriesgando la ira de Jean-Pierre y el desagrado de Carlos por su interferencia. O podía permanecer silenciosa, dejando que el desastre se desarrollara mientras se protegía de culpa. La voz de su abuela susurró en su memoria. «Mija, la comida es sagrada. Cuando dejas que la comida sufra, dejas que el amor muera». Rosa se movió silenciosamente a la estufa y levantó el sartén del fuego, esperando salvar lo que se podía rescatar. La salsa estaba mal chamuscada, pero no más allá de reparación. Conocía técnicas pasadas por generaciones para rescatar salsas quemadas, sabiduría de cocina que ninguna escuela culinaria enseña. Comenzó a trabajar rápidamente, colando los pedazos quemados, ajustando la sazón, agregando crema y vino para restaurar la consistencia apropiada. Estaba tan enfocada en el trabajo de reparación que no notó a Jean-Pierre acercándose hasta que su mano se estrelló en el mostrador junto a ella. «¿Qué carajo estás haciendo?», gritó, su cara morada de rabia. «¿Cómo te atreves a tocar mi salsa?». La cocina cayó silenciosa, excepto por el sonido de agua hirviendo y el corazón martillando de Rosa. Jean-Pierre agarró el sartén de sus manos, mirando la salsa que había rescatado. Por un momento pensó que podría agradecerle. La salsa estaba perfecta ahora, rica y compleja y lista para servir. En lugar de eso, su expresión se torció con algo más feo que ira. «La saboteaste», siseó, su voz llegando a cada rincón de la cocina. «Quemaste mi salsa y luego trataste de arreglarla para hacerte ver como una heroína». El español de Rosa le falló en ese momento de shock y traición. Tartamudeó en zapoteco, tratando de explicar lo que realmente había pasado, pero sus palabras solo parecían alimentar la actuación de Jean-Pierre, porque eso era lo que era, una actuación diseñada para desviar culpa y preservar su reputación a sus expensas. «No puedo trabajar en una cocina con saboteadores», anunció Jean-Pierre, lo suficientemente fuerte para que los invitados del comedor escucharan. «Esta mujer deliberadamente arruinó mi salsa por celos, luego trató de arreglarla para cubrir sus huellas». Carlos apareció en la entrada de la cocina, su cara oscura de vergüenza y furia. Detrás de él, Rosa pudo ver las caras curiosas de sus invitados adinerados. Su entretenimiento nocturno súbitamente transformado de cuisine a escándalo. «¿Es esto cierto?», demandó Carlos, su voz cargando la autoridad de un hombre acostumbrado a respuestas inmediatas. Rosa trató de explicar, sus palabras cayendo en una mezcla de español y zapoteco que solo la hacía sonar más culpable a oídos ya predispuestos a creer lo peor sobre ella.
Gesticuló hacia el sartén, hacia la estufa, tratando de demostrar lo que realmente había pasado. Pero su explicación fue ahogada por las protestas teatrales de Jean-Pierre de inocencia y orgullo profesional herido. «Confié en esta mujer en mi cocina», declaró Jean-Pierre, actuando para su audiencia como un actor en escenario. Esto es lo que pasa cuando mezclas caridad con negocio. Algunas personas no se pueden confiar con responsabilidad. Las palabras golpearon a Rosa como golpes físicos. Había dado 10 años de su vida a esta familia. Había derramado su corazón en cada comida que había preparado. Había cuidado a Jaime cuando estaba enfermo. Había trabajado durante holidays y cumpleaños sin queja. Había hecho su casa un hogar, aun cuando se rehusaron a verla como humana. Y ahora la estaban acusando del tipo de sabotaje mezquino que iba contra todo lo que creía sobre la naturaleza sagrada de la preparación de comida. La decisión de Carlos fue rápida y despiadada. «Estás despedida», dijo, su voz fría como lluvia de invierno. «Quiero que salgas de esta casa esta noche, sin referencias, sin liquidación. Tienes suerte de que no llame a la policía». El comedor estalló en murmullos de aprobación y shock. Rosa se quedó congelada, su mundo colapsando a su alrededor como casa de naipes en huracán. Miró alrededor de la cocina que había sido su reino, a las ollas y sartenes que habían sido sus instrumentos de amor, al espacio donde había creado magia que nadie se había molestado nunca en probar con corazones agradecidos. Lentamente, con dignidad que vino de algún pozo profundo de fuerza, Rosa se desató el delantal. Sus manos temblaron mientras lo dobló cuidadosamente, de la misma forma que había doblado la ropa de su hija cuando empacó su maleta para México 10 años antes. Puso el delantal en el mostrador, junto a la salsa rescatada que nunca sería servida, y caminó hacia la puerta de servicio. Pero al llegar al umbral, se volteó para una última mirada. Sus ojos encontraron a Jaime, quien había aparecido en la entrada entre cocina y comedor. La cara del niño estaba surcada de lágrimas, su joven corazón claramente entendiendo la injusticia, aun cuando los adultos a su alrededor eligieron ceguera. Sus ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada Rosa vio su legado, no en las comidas que había preparado o la casa que había mantenido, sino en el amor que había compartido con un niño pequeño que recordaría su gentileza mucho después de que los adultos olvidaran su nombre. Caminó hacia la noche de la Ciudad de México, cargando nada más que su bolsa y su dignidad herida. Detrás de ella la cena continuó, los invitados ya olvidando el incidente desagradable, mientras Jean-Pierre salvó la noche con su encanto practicado. Pero Rosa sabía algo que ellos no, sabía que algunas heridas, una vez abiertas, nunca sanan apropiadamente. El silencio que siguió a la partida de Rosa era diferente del silencio usual que cubría la casa Benítez. Este silencio tenía peso, presionando sobre los pisos de mármol de la mansión y techos altos como una presencia física. Se arrastraba por los cuartos perfectamente climatizados, asentándose en rincones donde la risa de Rosa una vez había resonado y su tarareo había proporcionado la banda sonora de la vida doméstica. Jean-Pierre completó su compromiso contratado con eficiencia profesional típica, produciendo comidas que parecían arte y sabían a ambición cara. La cena concluyó con apretones de manos y tarjetas de presentación, promesas de inversión y asociaciones farmacéuticas que valían millones. El proyecto farmacéutico de Carlos aseguró financiamiento que lo haría aún más rico, agregando ceros a cuentas bancarias que ya se parecían a números telefónicos. Pero algo fundamental había cambiado en el ecosistema de la casa. Las comidas, aunque técnicamente perfectas, carecían de algo indefinible. Sibila picoteaba su comida con insatisfacción creciente, incapaz de articular por qué las creaciones de Jean-Pierre la dejaban sintiéndose vacía, a pesar de su perfección visual. Carlos se encontró empujando comida por su plato, como un hombre que había olvidado cómo tener hambre de algo real. Jaime fue el primero en decir lo que todos sentían, pero no podían nombrar. «La comida ya no sabe ahogar», dijo durante una cena silenciosa, su tenedor flotando sobre la interpretación de Jean-Pierre de pollo con dumplings, un platillo que no se parecía en nada a comfort food y sabía a teoría culinaria en lugar de nutrición. «No seas ridículo», gritó Sibila, pero su crítica carecía de convicción. Había estado durmiendo mal,
despertando a horas extrañas con una sensación extraña de que algo importante faltaba en su vida. La casa se sentía más fría, a pesar del sistema de calefacción perfectamente regulado. La cocina, una vez viva con la energía silenciosa de Rosa, se sentía tan estéril como un laboratorio. Carlos, mientras tanto, estaba descubriendo que el éxito podía saber a aserrín cuando se consumía solo. Su inversión farmacéutica estaba pagando dividendos más allá de sus proyecciones más salvajes. La nueva patente de droga estaba generando flujos de ingresos que asegurarían la riqueza de su familia por generaciones. Su portafolio se había expandido para incluir mercados emergentes y proyectos de criptomonedas que se apreciaban más rápido que arte. Sin embargo, se encontró mirando sus comidas con el mismo entusiasmo que podría mostrar por documentos de impuestos. Las revistas de negocios continuaron presentando sus historias de éxito, elogiando su perspicacia de inversión y visión estratégica. Expansión actualizaba su patrimonio neto trimestralmente. Cada aumento, un testamento a su genio financiero. Pero tarde en la noche, solo en su oficina en casa rodeado de premios y certificados de logro, Carlos se sorprendió recordando el aroma del café matutino de Rosa. Simple, perfecto y de alguna manera más satisfactorio que cualquier de las presentaciones elaboradas de Jean-Pierre. El invierno se asentó sobre la Ciudad de México como una manta gris, y con él vino una serie de pequeños desastres que podrían haber sido coincidencia, pero se sentían como consecuencias. Los sistemas precisamente calibrados de la casa comenzaron a funcionar mal de maneras sutiles. Las unidades de refrigeración caras de la cocina desarrollaron problemas misteriosos que requerían atención profesional constante. La estufa importada, que había costado más que los carros de la mayoría de la gente, comenzó a producir calor desigual, frustrando a los asistentes de Jean-Pierre y requiriendo reparaciones costosas. Pero el cambio más significativo fue en Jaime. El niño que una vez había brincado por la casa con energía contagiosa, ahora se movía como una sombra de su yo anterior. Sus calificaciones en la escuela comenzaron a declinar, no dramáticamente, pero lo suficiente para garantizar llamadas preocupadas de maestros. Dejó de preguntar sobre cocinar, dejó de mostrar curiosidad sobre comida o mucho de cualquier otra cosa. En las noches, Sibila lo encontraba mirando por la ventana de su recámara hacia la entrada de servicio, donde Rosa solía llegar cada mañana antes del amanecer. La extraño, finalmente admitió Jaime a su padre durante una de sus conversaciones incómodas de fin de semana. Rosa hacía todo mejor, hacía que la casa se sintiera como hogar. Carlos, incómodo con discusiones emocionales, desechó los sentimientos de su hijo con la misma eficiencia que usaba para manejar problemas de negocio. «Te ajustarás», dijo sin levantar la vista de su laptop, donde los precios de criptomonedas parpadeaban como latidos digitales. «El cambio es parte de la vida. Entre más pronto aprendas eso, mejor estarás». Pero el ajuste probó ser elusivo para todos en la casa. Jean-Pierre, a pesar de sus credenciales profesionales y estatus de celebridad, no podía replicar el calor intangible que Rosa había traído a sus comidas diarias. Su comida era perfecta para Instagram, pero vacía de alma. Técnicamente brillante, pero emocionalmente vacante. Cocinaba con precisión y ego, pero nunca con amor. Las cenas que Carlos y Sibila organizaban se volvieron asuntos cada vez más huecos. Los invitados elogiaron la presentación y la reputación del chef, pero las conversaciones se sentían forzadas. La risa sonaba manufacturada. La casa, que una vez había zumbado con satisfacción silenciosa, la satisfacción de Rosa, aunque nunca habían reconocido su fuente, ahora resonaba con el tipo de vacío que todo el dinero del mundo no podía llenar. Pasaron meses, y Jean-Pierre eventualmente se mudó a otros clientes, otras oportunidades para mostrar su arte culinario. Carlos contrató una serie de cocineros de reemplazo, cada uno más calificado en papel de lo que Rosa jamás había sido. Vinieron con referencias de restaurantes prestigiosos, diplomas de escuelas culinarias y seguidores impresionantes en redes sociales. Sin embargo, ninguno pudo recrear la alquimia que había hecho su casa sentirse como hogar. El desfile de cocineros profesionales trajo sus propias técnicas y especialidades. Estaba Marcus, que se especializaba en gastronomía molecular y convertía cada comida
en un experimento de química. Estaba Linda, cuya filosofía de granja a mesa requería ingredientes tan caros y exóticos que cada comida costaba más de lo que la mayoría de familias gastaba en comida en un mes. Estaba Roberto, que había entrenado en Italia e insistía que solo aceite de oliva importado y pasta artesanal podían producir resultados auténticos. Cada cocinero era competente, algunos incluso excepcionales a su manera, pero cocinaban por aplausos, por reconocimiento profesional, por la satisfacción de dominio técnico. Ninguno de ellos cocinó con el amor silencioso que había infundido los platillos más simples de Rosa con magia. Preparaban comidas. Rosa había proporcionado nutrición. Alimentaban cuerpos. Ella había alimentado almas. La revelación llegó gradualmente, como amanecer rompiéndose sobre Xochimilco. Carlos comenzó a notar lo que había estado demasiado ocupado para ver durante los años de servicio de Rosa. Recordó cómo Jaime solía correr a la cocina después de la escuela, ansioso por compartir su día con alguien que escuchaba con interés genuino. Recordó mañanas de cumpleaños, cuando Rosa aparecía con desayunos especiales sin que le pidieran, de alguna manera sabiendo exactamente lo que haría que cada miembro de la familia se sintiera celebrado. Había habido la vez cuando Jaime estaba enfermo con gripe y Rosa había aparecido junto a su cama con sopa casera y cuidado gentil, sentándose con él por horas mientras Carlos estaba atrapado en juntas de consejo y Sibila estaba en el spa. Había habido la noche cuando Carlos llegó a casa devastado por un negocio fallido y Rosa, sin entender las especificidades de su decepción, de alguna manera había preparado exactamente la comfort food que su alma necesitaba, guisado de res que le recordó su propia niñez, cuando el éxito se medía por estándares más simples. Estas memorias surgieron como burbujas en champán, cada una revelando capas de gentileza y cuidado que había desechado como mera actuación laboral. Rosa no solo había cocinado sus comidas, había orquestado el ritmo emocional de su casa, creando una atmósfera de nutrición y estabilidad que les había permitido a todos prosperar. El peso final de su error se estrelló sobre Carlos durante una noche de invierno, cuando encontró a Jaime en la cocina, tratando desesperadamente de recrear una de las recetas de Rosa. El niño de alguna manera había adquirido masa harina y estaba intentando hacer tortillas, sus manitas torpes con técnicas desconocidas. Los resultados fueron desastres, círculos gruesos y gomosos que no se parecían en nada a los redondos delicados que Rosa había producido con gracia sin esfuerzo. «Ella me enseñó cómo», dijo Jaime, lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. «Pero no puedo recordar exactamente. No puedo hacerlas como ella». Carlos se quedó en la entrada viendo a su hijo luchar con masa y memoria, y por primera vez en meses se permitió sentir el peso completo de lo que habían perdido. No era solo una cocinera la que habían despedido, era el corazón de su hogar, la mujer que los había amado a través de comida, cuando nunca se habían molestado en amarla de vuelta. Esa noche, incapaz de dormir, Carlos hizo algo que no había hecho en años. Fue a la cocina e hizo un sándwich, cortando pan, untando mostaza, poniendo jamón y queso en capas, con la precisión mecánica de un hombre que había olvidado que la comida podía ser una forma de poesía. El sándwich sabía a cartón y arrepentimiento. En ese momento, rodeado de electrodomésticos que costaron más que los carros de la mayoría de la gente, Carlos finalmente entendió la diferencia entre comer y ser nutrido. Había pasado décadas acumulando riqueza, midiendo éxito a través de portafolios de acciones y tenencias de bienes raíces, pero había estado muriendo de hambre por algo que no se podía comprar o invertir o apalancar en ganancia. Había perdido a Rosa a través de su propia ceguera y crueldad, y al perderla, había perdido a la única persona en su casa que había entendido que la verdadera riqueza no se medía en pesos o dividendos, sino en el amor que damos y recibimos cada día. El silencio que ahora llenaba su hogar perfectamente designado no era solo la ausencia del tarareo o pasos de Rosa, era el silencio de un alma, finalmente reconociendo su propio vacío. La verdad emergió como primavera después de un invierno brutal, lentamente al principio, luego con la fuerza imparable de revelación. Comenzó con el proyecto escolar de Jaime sobre tradiciones familiares, una tarea que requería que entrevistara a miembros de la casa
sobre herencia cultural y costumbres significativas. Incapaz de encontrar algo auténtico en el mundo estéril de logros de negocios de su padre o el calendario social superficial de su madrastra, Jaime se había volcado a la única persona que había compartido historias reales con él, Rosa. En su tarea titulada La mujer que trajo el mundo a nuestra cocina, Jaime escribió sobre los cuentos de Rosa del restaurante de su abuela en Oaxaca, sus recetas que cargaban la historia de su gente, su habilidad para hacer que cada comida se sintiera como celebración. Incluyó dibujos de sus manos gastadas haciendo tortillas, intentos escritos de reproducir sus canciones de cuna zapotecas y descripciones sentidas de cómo lo había hecho sentirse amado y valorado de maneras que regalos caros nunca pudieron. La maestra, señora Rodríguez, estaba tan conmovida por el ensayo de Jaime que llamó a Carlos para discutirlo. Su hijo ha escrito algo extraordinario, dijo durante su conversación telefónica. Muestra un entendimiento notable de apreciación cultural y dignidad humana que es bastante raro en niños de su edad. Me encantaría conocer a esta persona Rosa, que claramente tuvo un impacto tan profundo en él. La mano de Carlos se apretó en el teléfono mientras luchó por explicar la ausencia de Rosa sin revelar las circunstancias vergonzosas de su partida. Ella ya no trabaja para nosotros, logró finalmente. Oh, qué lástima, respondió la señora Rodríguez. Jaime escribe sobre ella como si fuera familia. Debe haber sido muy especial. Esa noche, Carlos leyó el ensayo de Jaime por primera vez, y cada palabra era como una pequeña daga encontrando su marca. Su hijo había capturado la esencia de Rosa con la claridad que solo los niños poseen, su gentileza, su sabiduría, su gentileza inquebrantable frente a crueldad casual. Jaime había entendido lo que Carlos había perdido, que Rosa no había sido solo su empleada, había sido la guardiana del corazón de su hogar. Pero la revelación completa llegó semanas después, a través de una fuente que Carlos nunca habría esperado. El director de seguridad del edificio, señor Peterson, solicitó una reunión privada para discutir irregularidades en el video de vigilancia de la cocina de la noche del despido de Rosa. Carlos había olvidado que cada rincón de su hogar era monitoreado por cámaras de alta definición, su video almacenado digitalmente por meses como parte de su sistema de seguridad comprensivo. He estado revisando el video de esa noche, explicó Peterson, su expresión grave. Hay algunas cosas que necesita ver. El video contó una historia completamente diferente de las acusaciones teatrales de Jean-Pierre. Carlos vio con horror creciente, mientras el video revelaba a Rosa trabajando silenciosamente en su estación. Notó las primeras volutas de humo alzándose del sartén descuidado de Jean-Pierre. Vio su decisión rápida de rescatar la salsa quemándose. Las cámaras capturaron su trabajo de reparación eficiente, su atención cuidadosa para salvar lo que se podía rescatar, su enfoque completo en preservar el servicio de cena que la negligencia de Jean-Pierre casi había destruido. Más condenatorio de todo, el video mostró el descubrimiento de Jean-Pierre del trabajo de rescate de Rosa, su reconocimiento momentáneo de que había salvado su reputación y luego su decisión calculada de culparla en lugar de aceptar responsabilidad por su error. Las cámaras captaron sus expresiones faciales mientras inventó su historia, su actuación practicada mientras se transformó de agradecido a acusatorio en el espacio de segundos. La marca de tiempo lo muestra todo, continuó Peterson, avanzando rápidamente a través de momentos cruciales. Nunca tocó su sartén hasta que la salsa ya se estaba quemando. Salvó su comida, y él destruyó su carrera para proteger su ego. Carlos se sintió físicamente enfermo mientras vio los intentos confusos de Rosa de defenderse, su español limitado fallándole en el momento cuando más lo necesitaba. Vio la cara de Jaime en el fondo, las lágrimas del niño y horror al presenciar una injusticia que era demasiado joven para prevenir. Más doloroso de todo, vio su propia actuación, su juicio rápido, su asunción de culpabilidad de Rosa, su despido cruel de una mujer que había dado 10 años de servicio dedicado a su familia. El video continuó pasada la partida de Rosa, mostrando la satisfacción arrogante de Jean-Pierre mientras sirvió la misma salsa que Rosa había rescatado, aceptando cumplidos de invitados de cena por trabajo que casi había arruinado y ella había salvado. Carlos se vio estrechar la mano de Jean-Pierre,
felicitarlo por su recuperación del sabotaje y prometer reseñas positivas a publicaciones de la industria restaurantera. Por 3 días después de ver el video de seguridad, Carlos no pudo comer. La comida se volvió ceniza en su boca mientras contemplaba la magnitud de su injusticia. Había destruido el sustento de una mujer inocente para proteger la reputación de un hombre que no solo había mentido, sino que lo había hecho con malicia calculadora. Había elegido la palabra de un chef celebridad sobre la lealtad de alguien que nunca le había dado razón para dudar de su integridad. La culpa lo consumió como ácido, comiendo su habilidad para enfocarse en negocios, mantener conversación, encontrar cualquier placer en los éxitos que una vez habían definido su identidad. Sus inversiones farmacéuticas estaban funcionando más allá de todas las proyecciones, sus tenencias de criptomonedas se habían duplicado en valor y su portafolio de bienes raíces se había apreciado por millones. Sin embargo, se sentía como el hombre más pobre en la Ciudad de México, en bancarrota, por su propia crueldad y ceguera. Sibila, notando el comportamiento cambiado de su esposo, inicialmente lo atribuyó a estrés de negocios o preocupaciones de salud. Pero mientras el retiro de Carlos de actividades sociales se extendió, comenzó a armar la conexión entre su estado de ánimo y sus dificultades domésticas en curso. «Estás obsesionado con esa cocinera», dijo una noche, su tono acusatorio. «Solo era una empleada, Carlos. Tomaste una decisión de negocios». Pero Carlos estaba más allá de tales racionalizaciones. Había visto el video, había presenciado la verdad que sus prejuicios y asunciones habían escondido de él. Rosa no había sido solo una empleada, había sido una mujer de dignidad y habilidad que había amado a su familia a través de comida, que había hecho su casa un hogar, que había merecido respeto y recibido solo despido. El peso de su error fue compuesto por la realización de lo que habían perdido. No solo una cocinera, sino una guardiana de su paz doméstica. No solo una proveedora de servicios, sino alguien que había entendido que la nutrición va mucho más allá de nutrición, que un hogar se construye no de mármol y acero, sino de los actos diarios de cuidado que transforman espacios en santuarios. Comenzó a investigar la situación actual de Rosa, contratando un investigador privado para localizarla sin revelar su identidad o intenciones. Lo que aprendió rompió su corazón fuerte. Rosa estaba luchando para encontrar empleo estable. Su despido de su casa habiendo dañado su reputación en la comunidad de servicio doméstico. La falta de referencias de una familia tan prominente la había marcado como poco confiable, haciendo casi imposible que asegurara posiciones que igualaran sus habilidades y experiencia. El investigador reportó que Rosa estaba trabajando múltiples trabajos de medio tiempo, limpiando oficinas en las noches, preparando comida para una pequeña compañía de catering, cuidando clientes ancianos que necesitaban preparación de comidas. Estaba viviendo en un departamento estudio tiny en la Doctores, enviando la mayoría de sus ganancias a Oaxaca para apoyar la educación de enfermería de su hija. A pesar de sus circunstancias reducidas, los vecinos la describían como alegre y generosa, alguien que nunca se quejaba de sus dificultades y siempre ofrecía ayuda a otros necesitados. Carlos se dio cuenta de que mientras había estado obsesionándose sobre precios de acciones y patentes farmacéuticas, Rosa había estado reconstruyendo su vida con la misma dignidad silenciosa que había mantenido durante años sirviendo a su familia. No había buscado venganza o vindicación pública, simplemente había continuado haciendo lo que siempre había hecho: cuidar a otros, encontrar maneras de expresar amor a través de comida, mantener esperanza frente a decepción. El descubrimiento de que la vergüenza podía ser más pesada que oro o más aplastante que bancarrota fue la educación final de Carlos en la diferencia entre tener riqueza y ser rico. Poseía todo lo que el dinero podía comprar. Sin embargo, se sentía como un hombre que había intercambiado su alma por márgenes de ganancia y perdido la única moneda que realmente importaba: el respeto y amor de aquellos que habían bendito su vida con cuidado genuino. Ahora enfrentaba la decisión de negocios más importante de su vida: cómo reparar daño que no se podía arreglar a través de transacciones financieras, cómo restaurar valor que no se podía medir en pesos, cómo invertir en un futuro que podría incluir la posibilidad de perdón de una mujer que tenía todo el derecho de considerarlo irredimible.
La reunión comenzó no con gestos grandiosos o disculpas elaboradas, sino con la determinación de un niño de 10 años de corregir un mal que había roto su corazón joven. Jaime había estado cargando la dirección de Rosa por semanas, información recolectada a través de escuchar cuidadosamente las conversaciones de su padre con el investigador privado. El plan del niño era simple y desgarrador. Quería regresar algo que pertenecía a Rosa, algo precioso que había dejado atrás en su partida apresurada. Era el cuaderno de recetas de Rosa, un cuaderno de composición manchado de agua, con una cubierta descolorida, que contenía décadas de sabiduría culinaria. Jaime lo había descubierto atorado detrás del especiero de la cocina, aparentemente golpeado ahí durante el caos de esa noche terrible. El cuaderno era el cofre del tesoro de Rosa, lleno de recetas escritas a mano en español, zapoteco y a veces ambos idiomas, con notitas sobre memorias familiares y tips de cocina pasados por generaciones. En una mañana gris de sábado a principios de primavera, Jaime convenció a su padre de llevarlo a la doctores bajo el pretexto de visitar a un compañero de clase. Carlos, aún consumido por culpa e incertidumbre sobre cómo acercarse a Rosa, acordó el viaje sin entender el propósito verdadero de su hijo. Manejaron por vecindarios que Carlos raramente visitaba, pasando restaurantes pequeños y tiendas que atendían a comunidades inmigrantes, por calles donde el sueño americano aún se medía en victorias pequeñas y trabajo estable. El edificio de Rosa era modesto pero bien mantenido, una estructura de preguerra con escaleras de emergencia zigzagueando por su fachada de ladrillo. Jaime agarró el cuaderno de recetas mientras subían 3 pisos de escaleras, su padre arrastrándose detrás, con aprensión creciente. El pasillo olía a cocinar, ajo y comino, y otras especias que hacían que el aire mismo se sintiera acogedor. Cuando Rosa abrió la puerta de su departamento, se congeló como venado atrapado en faros. Llevaba el mismo tipo de vestido simple que había usado durante sus años de servicio, su cabello recogido en una cola de caballo práctica, sus manos mostrando las manchas permanentes que marcan a cocineros de carrera. Por un momento, ninguno habló, el peso de memoria y arrepentimiento llenando el pasillo estrecho. «Miss Rosa», dijo Jaime finalmente, su voz pequeña pero determinada. «¿Se te olvidó esto?». Le extendió el cuaderno de recetas, y los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas mientras reconoció su tesoro. Había pensado que estaba perdido para siempre, otra casualidad de su partida abrupta. El cuaderno representaba la sabiduría de su abuela, el amor de su madre, su propio viaje de un pueblo pequeño de la sierra a las cocinas de Polanco. Era irreemplazable de maneras que los utensilios caros de Carlos nunca podrían ser. «Jaime», susurró, aceptando el cuaderno con manos temblorosas. «¿Cómo estás, mijo?». El niño estalló en lágrimas entonces, toda su compostura mantenida cuidadosamente desmoronándose mientras echó sus brazos alrededor de la cintura de Rosa. «Lo siento», sollozó. «Siento que fueran malos contigo. Siento que no te creyeron. Te extrañé cada día». Rosa acarició su cabello con la misma ternura gentil que había mostrado durante sus lecciones de cocina, murmurando consuelo en español y zapoteco, mientras sus propias lágrimas caían libremente. Por encima de la cabeza de Jaime, sus ojos encontraron los de Carlos, y en esa mirada fue una conversación más compleja que cualquier negociación de negocios que hubiera conducido jamás. «Señor Benítez», dijo quedamente, su español más preciso de lo que recordaba. «Pase, por favor». Su departamento estudio era tiny pero inmaculado, lleno del mismo calor que una vez había hecho su cocina sentirse como hogar. Había fotos de su hija graduándose de la escuela de enfermería. Había logrado su sueño, a pesar del revés que el despido de Rosa había causado. Había velas de oración y flores frescas, un altar pequeño con la Virgen de Guadalupe, vigilando su dominio humilde. En la estufa pequeña, algo delicioso estaba hirviendo. Cena dominical para una, preparada con el mismo cuidado que una vez había prodigado en banquetes para 12. Carlos se sentó incómodamente en el sofá pequeño de Rosa, mientras preparaba café con movimientos que hablaban de décadas de hospitalidad. Jaime exploró el departamento con la curiosidad de alguien revisitando una memoria querida, señalándole detalles a su padre, la colección de cucharas de madera de Rosa, las hierbas creciendo en su escalera de emergencia,
las fotografías que contaban su historia de vida en imágenes que Carlos nunca se había molestado en notar durante sus años de servicio. «Te debo una disculpa», comenzó Carlos, las palabras sintiéndose inadecuadas antes de que siquiera salieran de su boca. «Estaba errado sobre lo que pasó esa noche. He visto el video de seguridad. Sé que Jean-Pierre mintió y sé que estabas tratando de ayudar». Rosa sirvió café en tazas desiguales, sus movimientos precisos a pesar de su estado emocional. «Creíste lo que querías creer», dijo simplemente. «Era más fácil culparme a mí que a él». La verdad de su declaración golpeó a Carlos como un golpe físico. Tenía razón. Había elegido creer a Jean-Pierre no por evidencia o lógica, sino porque el chef celebridad representaba éxito en términos que Carlos entendía, mientras Rosa representaba un mundo que nunca se había molestado en valorar. «Destruí tu reputación», continuó. «Te costó tu trabajo, tus referencias, tu habilidad para trabajar. No sé cómo arreglar eso». Rosa se sentó frente a él, acunando su taza de café como si su calor pudiera aliviar años de dolor acumulado. «No puedes arreglar el pasado, señor Benítez. Solo puedes elegir qué haces con el futuro». Se sentaron en silencio por un momento, el peso de su perdón casi más difícil de soportar de lo que su ira habría sido. Jaime se había acurrucado junto a Rosa en el sofá pequeño, su cabeza contra su hombro como si nunca hubiera dudado que lo recibiría de vuelta. La escena era un estudio en contrastes. El millonario que poseía múltiples casas, sentado en un departamento estudio que contenía más calor genuino de lo que su mansión jamás había tenido. «Quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta», dijo Carlos finalmente. «Sueldo completo, beneficios, lo que necesites. Quiero hacer esto bien». Rosa sonrió tristemente, negando con la cabeza. «Esa vida está terminada, señor Benítez. No puedo ir hacia atrás». «Entonces déjame ayudarte a moverte hacia adelante», insistió. «Puedo proporcionar referencias, recomendaciones. Puedo llamar a dueños de restaurantes, compañías de catering. Puedo asegurarme de que todos sepan lo que realmente pasó». «¿Y qué realmente pasó?», preguntó Rosa, sus ojos oscuros sosteniendo su mirada firmemente. «Un hombre rico despidió a una mujer pobre porque era más fácil que admitir que cometió un error. Eso pasa cada día en esta ciudad». Sus palabras no fueron habladas con amargura, sino con la aceptación objetiva de alguien que había aprendido a navegar un mundo donde la justicia era frecuentemente un lujo que solo los ricos podían permitirse. Carlos se dio cuenta de que su dinero, por todo su poder para abrir puertas y resolver problemas, no podía comprar lo único que más necesitaba, una oportunidad de deshacer la crueldad que había infligido en alguien que había merecido solo gentileza. Pero Rosa no había terminado. «Sin embargo», continuó, «hay algo que puedes hacer». Le contó sobre su pequeño negocio de catering, cómo había estado lentamente construyendo una base de clientes a pesar de los desafíos de su reputación dañada. Cocinaba para baby showers y fiestas de cumpleaños, reuniones pequeñas donde su comida unía familias alrededor de mesas ricas con risa y amor. Pagaba las cuentas y le permitía expresar su creatividad, pero estaba limitada por su falta de espacio de cocina comercial y equipo apropiado. «Sueño con un restaurante pequeño», dijo, su voz suave pero determinada. «Nada elegante, solo un lugar donde la gente pueda venir por comida real, comida que llene el corazón además del estómago. Pero eso requiere dinero que no tengo, crédito que no puedo conseguir». Carlos vio el futuro desplegándose como un plan de negocios, escrito en esperanza y determinación. Rosa no quería caridad o lástima, quería oportunidad. No necesitaba que arreglara su pasado, necesitaba que invirtiera en su futuro. «¿Cuánto?», preguntó, y por primera vez en meses Rosa sonrió. Realmente sonrió, como amanecer rompiéndose a través de nubes de tormenta. La negociación que siguió fue distinta a cualquiera que Carlos hubiera conducido jamás. No había abogados o contratos, sin reportes de diligencia debida o proyecciones de ganancia. Solo había un apretón de manos entre dos personas que habían aprendido la diferencia entre ser servido y ser valorado, entre contratar ayuda y reconocer humanidad. En 6 meses, Rosas Cocina abrió sus puertas en un local pequeño en la Doctores. Solo tenía lugar para 30 personas, pero cada comida era preparada con el amor e intención que una vez había bendecido la casa Benítez.
Las paredes estaban pintadas colores cálidos que recordaban a los clientes de hogar, sin importar dónde pudiera ser hogar. El menú presentaba platillos de los viajes y memorias de Rosa, tamales oaxaqueños, pasta italiana aprendida de vecinos, brisket judío perfeccionado a través de años de observación, todo unido por su filosofía de que la comida es amor hecho tangible. Carlos se volvió cliente regular, no el dueño o el patrón, sino simplemente otra persona que había descubierto que las mejores comidas se sirven con humildad y gratitud. Llegaría con Jaime y se sentarían en una mesa de la esquina, padre e hijo aprendiendo a apreciar sabores que satisfacían almas, además de apetitos. El restaurante prosperó no por la inversión de Carlos, sino por el don de Rosa para crear comunidad a través de Cuisine. Los clientes regresaban no por presentaciones dignas de Instagram, sino por la sensación de ser recibidos en casa. Rosa sabía sus nombres, recordaba sus preferencias, y de alguna manera siempre sabía exactamente lo que cada persona necesitaba para sentirse nutrida. Y tarde en la noche, después de que el último cliente se había ido y la cocina estaba limpia, Rosa a veces se sentaba con Jaime y Carlos, compartiendo comidas simples y perdón complejo. Estos momentos valían más que todas las patentes farmacéuticas e inversiones de criptomonedas en el portafolio de Carlos, más valiosos que propiedades u opciones de acciones o cualquier medida de riqueza que hubiera entendido previamente. Había aprendido la lección más importante de su vida privilegiada, que la verdadera riqueza no se podía depositar en bancos o rastrear a través de fluctuaciones de mercado. Existía en la generosidad de una mujer que tenía todo el derecho de odiarlo, pero eligió gracia en su lugar, en la sabiduría de un hijo que valoraba gentileza sobre logro, en el descubrimiento de que el amor, como las mejores recetas de Rosa, requería solo los ingredientes más finos: respeto, gratitud y la disposición de admitir cuando te has equivocado. El restaurante se volvió el legado verdadero de Carlos, no porque su dinero lo había hecho posible, sino porque representaba todo lo que su fortuna había fallado en comprar: comunidad, dignidad y el entendimiento de que las inversiones más importantes se hacen no en mercados, sino en el corazón humano. Pero la historia de la redención de Rosa se extendió mucho más allá de las paredes de su restaurante pequeño en la Doctores. Palabra de su cocina excepcional se esparció a través de las comunidades inmigrantes, que Carlos nunca se había molestado en entender, llevada por clientes que reconocían en su comida los sabores de hogar que habían cargado a través de océanos y fronteras. Sus cenas dominicales se volvieron legendarias, banquetes elaborados donde vecinos ancianos solitarios se encontraron rodeados de mesas llenas de extraños que se volvieron familia sobre platos compartidos de arroz con pollo y tortillas frescas de Rosa. La señora Chen, que manejaba la tienda de medicina herbal al lado, comenzó a traer a su nieto después de la escuela para hacer tarea en el mostrador de Rosa mientras comía tazones de sopa que de alguna manera sabían como los de su abuela en Beijing, a pesar de estar hechos con recetas oaxaqueñas. Los trabajadores jóvenes de construcción de El Salvador juntaban su dinero para los tamales de fin de semana de Rosa, sus ojos cerrándose en apreciación reverente al primer bocado, transportados momentáneamente de la realidad dura de días laborales de 10 horas a cocinas de la niñez donde sus madres habían cantado mientras cocinaban. Jaime rogó pasar fines de semana en el restaurante, y Rosa lo recibió como el nieto que nunca había esperado tener. Aprendió a preparar verduras con técnicas de cuchillo que impresionarían a instructores de escuelas culinarias, pero más importante, aprendió que cocinar era un acto de servicio, una manera de mostrar amor que trascendía barreras de idioma y diferencias culturales. Practicó su zapoteco con los clientes, ayudó a patrones ancianos navegar el menú y gradualmente se volvió el traductor no oficial y asistente de Rosa. Carlos observó estas transformaciones con asombro y entendimiento creciente. En su vida previa de juntas de consejo y márgenes de ganancia, el éxito se había medido en reportes trimestrales y evaluaciones de acciones, pero en Rosa's cocina, el éxito se medía en los suspiros satisfechos de clientes saboreando sus primeros bocados, en la risa de niños a quienes se les permitía ensuciarse con su comida, en las lágrimas silenciosas de inmigrantes nostálgicos
que encontraron consuelo en sabores que les recordaron todo lo que habían dejado atrás. La influencia del restaurante se ondulaba hacia afuera como círculos en un estanque. Bloggers de comida locales descubrieron la cocina de Rosa y escribieron reseñas que se enfocaron no en estética de Instagram, sino en autenticidad emocional. El crítico de comida del periódico Reforma llegó sin anuncio una noche y se fue con lágrimas en los ojos después de una comida de pescado asado, simple con arroz y frijoles, que de alguna manera contenía más alma que cualquier presentación de estrella Michelin que hubiera experimentado en años. El éxito de Rosa atrajo atención de productores de canal de cocina y editoriales de libros de cocina, ofertas que la habrían hecho rica más allá de sus sueños más salvajes en Oaxaca. Pero las declinó todas, entendiendo instintivamente que la producción masiva destruiría la magia íntima que hacía su restaurante especial. Prefirió permanecer pequeña, conocer a sus clientes por nombre, poder ajustar recetas según necesidades dietéticas individuales o preferencias nostálgicas. La comida está destinada a unir a la gente, explicó a Carlos una noche mientras compartían una cena silenciosa después del cierre. Cuando la haces para televisión o libros, estás cocinando para extraños. Aquí cocino para familia. La distinción reveló todo lo que Carlos había malentendido sobre riqueza durante sus décadas de acumulación. Había construido un imperio de instrumentos financieros y tenencias de propiedades que generaban números impresionantes en papel, pero no crearon conexiones significativas entre seres humanos. Rosa, con su restaurante de 30 asientos y menú escrito a mano, había creado algo infinitamente más valioso, un espacio donde la comunidad se nutría junto al hambre, donde las tradiciones culturales se preservaron y compartieron, donde el acto simple de comer se volvió una celebración de dignidad humana. La transformación en Carlos mismo fue quizás el aspecto más notable de toda la historia. El hombre que una vez había desechado las preguntas de Rosa sobre clases de español, ahora estaba tomando lecciones de zapoteco, luchando con conjugaciones con la misma determinación que una vez había aplicado a patentes farmacéuticas. Aprendió a hacer café como Rosa lo prefería, con cardamomo y canela, y descubrió que el ritual de preparación era tan importante como el resultado final. Su relación con Jaime se profundizó de maneras que juntas, de consejo y viajes de negocios, nunca habían permitido. Padre e hijo llegaban al restaurante temprano en mañanas de sábado para ayudar con trabajo de preparación, Carlos aprendiendo a picar cebollas sin lágrimas, mientras Jaime dominaba el arte de doblar empanadas. Estas horas silenciosas en la cocina se volvieron su tiempo más precioso juntos, conversaciones fluyendo naturalmente sobre tareas compartidas de maneras que nunca habían pasado en el ambiente estéril del penthouse de Polanco. Incluso Sibila, inicialmente resistente a la obsesión creciente de su esposo con ese restaurante étnico pequeño, se encontró atraída a la órbita de Rosa. Descubrió que la sabiduría silenciosa de Rosa se extendía más allá de cocinar a filosofía de vida, y comenzó a buscar el consejo de la mujer mayor en todo, desde dificultades matrimoniales hasta insatisfacción de carrera. Rosa escuchó sin juicio, ofreciendo consuelo en forma de comidas perfectamente preparadas y el tipo de atención paciente que Sibila nunca había recibido de sus terapeutas caros. Los cambios en la casa Benítez fueron sutiles pero profundos. Conversaciones de cena, una vez dominadas por precios de acciones y chisme social, ahora incluían discusiones de política migratoria, apreciación cultural y la importancia de tratar a trabajadores de servicio con dignidad. Carlos se encontró cancelando cenas de negocios para comer en casa, cocinando comidas simples con ingredientes comprados de los mismos mercados que surtían el restaurante de Rosa. Los electrodomésticos de cocina caros que una vez habían sido exhibidos por su sofisticación tecnológica fueron gradualmente reemplazados con recomendaciones de Rosa, sartenes de hierro fundido bien sazonados, cucharas de madera desgastadas por generaciones de uso, una arrocera simple que producía resultados perfectos cada vez. Los mostradores de mármol aún brillaban, pero ahora frecuentemente estaban empolvados con harina de experimentos de hacer pan de Jaime o manchados con los colores vibrantes de salsas frescas hechas de recetas que Rosa había compartido. Jean-Pierre Dubois,
Mientras tanto, se había mudado a otros clientes y otras oportunidades para mostrar su arte culinario. Carlos ocasionalmente veía su nombre en reseñas de restaurantes o artículos de revistas de comida, siempre acompañado de superlativos sobre sus técnicas innovadoras y presentaciones artísticas. Pero estas menciones ya no lo impresionaron. En cambio, le recordaron todo lo que había valorado inicialmente y todo lo que ahora había aprendido a ver como actuación hueca sin sustancia. El video de seguridad que había revelado la verdad sobre esa noche terrible fue cuidadosamente preservado en los archivos privados de Carlos, no como evidencia para cualquier procedimiento legal, sino como recordatorio de su propia capacidad para ceguera voluntaria. Lo revisaba ocasionalmente durante momentos silenciosos en su oficina en casa, usándolo como forma de penitencia que lo mantuvo humilde y agradecido por la segunda oportunidad que Rosa le había dado. 2 años después de que Rosas Cocina abrió sus puertas, Carlos recibió un visitante inesperado en su oficina. La maestra de Jaime, señora Rodríguez, había solicitado una reunión para discutir la transformación notable de su estudiante. El niño que una vez había mostrado signos de depresión y declive académico, ahora estaba entre los estudiantes más comprometidos y empáticos en su clase, mostrando cualidades de liderazgo y conciencia cultural que impresionaron tanto a sus maestros como a sus compañeros. Jaime se ha vuelto increíblemente apasionado sobre temas de justicia social, explicó la señora Rodríguez durante su reunión. Hace voluntariado en el programa de apoyo a familias inmigrantes de la escuela, ayuda a traducir para padres de habla zapoteca durante conferencias y ha organizado recaudaciones de fondos para familias en crisis. Cuando le pregunté qué inspiró este activismo, dijo que aprendió viendo cómo la gentileza de una persona podía cambiar completamente la vida de otra persona. Carlos sintió una opresión familiar en su pecho mientras reconoció la influencia de Rosa en el desarrollo de su hijo. La mujer que una vez había desechado como meramente la sirvienta, se había vuelto la brújula moral de Jaime, enseñándole lecciones sobre dignidad y justicia que ninguna escuela privada cara podía proporcionar. Le había mostrado que la verdadera fuerza vino no del poder sobre otros, sino de la disposición de levantar a otros, que la riqueza real se medía no en posesiones, sino en el impacto positivo que uno podía tener en las vidas de otras personas. La historia del triunfo de Rosa se esparció más allá de las fronteras de la Doctores, llevada por clientes que regresaron a sus propias comunidades con cuentos de la mujer notable que había transformado un restaurante pequeño en un faro de esperanza y sanación. Iglesias la invitaron a hablar sobre mantener fe durante tiempos difíciles. Escuelas culinarias la solicitaron como conferencista invitada sobre el significado cultural de comida. Organizaciones de derechos de inmigrantes la honraron como ejemplo de resistencia y éxito, logrado a través de trabajo duro y dignidad, en lugar de caridad o lástima. Rosa aceptó algunas de estas invitaciones, pero declinó otras, manteniendo siempre su enfoque en el trabajo diario de alimentar a su comunidad. Entendió que su influencia real venía no de discursos o premios, sino de la calidad consistente de su servicio, la manera en que trataba a cada cliente como si fueran un pariente querido visitando su hogar por primera vez. El restaurante se volvió lugar de reunión para celebraciones y conmemoraciones que reflejaron la comunidad diversa que servía. Rosa organizó quinceañeras, donde platillos oaxaqueños tradicionales se sirvieron junto a comidas de la cultura americana adoptada de la cumpleañera, creando menús fusión que honraron tanto herencia como nuevos comienzos. Hizo catering para recepciones funerales donde comfort food de múltiples tradiciones apareció en la misma mesa, permitiendo a dolientes llorar y recordar a través de sabores que los conectaron a sus memorias emocionales más profundas. Durante la segunda temporada navideña del restaurante, Rosa organizó una cena especial para clientes que no tenían a dónde ir durante las fiestas. Carlos y Jaime se ofrecieron de voluntarios para servir, trabajando junto a otros clientes regulares que se habían vuelto familia extendida a través de comidas compartidas y conversación. La noche fue mágica, no por decoraciones elaboradas o ingredientes caros, sino porque representó todo lo que Rosa siempre había entendido sobre el poder de la comida para crear comunidad donde no había existido antes.
mientras Carlos reflexionó sobre las transformaciones que habían comenzado con su despido injusto de Rosa, se dio cuenta de que su regalo a su familia se extendía mucho más allá de perdón o incluso amistad. Les había dado la oportunidad de descubrir su propia capacidad para crecer, su habilidad de elegir humildad sobre orgullo, servicio sobre ser servidos. El hombre que una vez había medido su valor a través de portafolios de acciones y patentes farmacéuticas, ahora encontró su mayor satisfacción en el acto simple de ayudar a Rosa preparar verduras para el rush nocturno, su MBA caro de Harvard, puesto a uso, calculando costos de comida y manejando inventario para un restaurante de 30 asientos, dirigido por una mujer con educación de 6º grado y sabiduría más profunda que cualquier escuela de negocios podía enseñar. La historia llegó a círculo completo en una noche ordinaria de jueves en primavera, cuando Carlos y Jaime llegaron al restaurante para encontrar a Rosa entrenando a una nueva asistente, una mujer joven de Guatemala que hablaba español limitado y observaba cada movimiento de Rosa con la atención desesperada de alguien que entendía que este trabajo representaba más que empleo, era una oportunidad para dignidad y autodeterminación. Carlos reconoció algo familiar en los ojos de la mujer joven, la misma combinación de esperanza y miedo que Rosa debe haber cargado cuando primero llegó a su penthouse 10 años antes. Rosa captó su mirada y sonrió, entendiendo su reconocimiento sin necesidad de palabras. Ya estaba pasando más que técnicas de cocina a esta nueva aprendiza. Estaba compartiendo la filosofía que la había sostenido a través de años de invisibilidad y crueldad, la creencia de que cada acto de servicio podía ser una expresión de amor si se realizaba con el espíritu correcto. María, le dijo Rosa a la mujer joven, este es señor Carlos y su hijo Jaime. Son familia aquí. La palabra familia colgó en el aire como incienso, bendiciendo una relación que había evolucionado mucho más allá de empleador y empleada, patrón y propietaria, inversionista y dueña de negocio. Se habían vuelto algo más esencial, personas que habían aprendido a ver la humanidad del otro, que habían descubierto que las inversiones más valiosas se hicieron en entendimiento, perdón y respeto mutuo. Mientras se sentaron en su mesa usual, Carlos se dio cuenta de que la victoria más grande de Rosa no fue el éxito de su restaurante o el reconocimiento de sus talentos culinarios. Su triunfo fue en la transformación que había trabajado en todos ellos. Mostrarle a Jaime que la fuerza viene de levantar a otros, enseñarle a Sibila que el cumplimiento genuino viene de conexiones auténticas en lugar de estatus social, y probarle a Carlos que la riqueza que había pasado décadas acumulando no significaba nada comparada con las riquezas disponibles a aquellos que aprenden a valorar los corazones de los demás sobre su propio avance. La lección que Rosa les había enseñado a todos era elegantemente simple, que cada persona merece ser vista, ser valorada, ser tratada con la dignidad que debe ser derecho de nacimiento de cada ser humano. Les había mostrado que el amor, como las mejores recetas, requiere solo los ingredientes más finos, respeto, paciencia y la disposición de dar lo mejor de ti mismo para nutrir a otros. ¿Y tú, alguna vez has servido a alguien que olvidó ver tu valor? ¿Alguna vez has derramado amor en comidas que fueron consumidas sin gratitud? ¿Alguna vez has sido desechada por personas que no podrían sobrevivir sin tus manos, tu corazón, tu cuidado inquebrantable? La historia de Rosa nos recuerda que nuestro valor no depende del reconocimiento de otros, y a veces las victorias más grandes vienen no de demandar reconocimiento, sino de la dignidad silenciosa de continuar amando cuando el amor parece invisible. Cada mujer que alguna vez ha hecho un hogar a través de su cocina, que alguna vez ha alimentado a otros antes de alimentarse a sí misma, que alguna vez le han dicho que su trabajo no importa, tus manos cargan magia que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tu corazón contiene sabiduría que ninguna educación puede enseñar. El restaurante continúa prosperando, no como historia de éxito de negocios, sino como testamento al poder de conexión humana auténtica. Rosa aún llega cada mañana antes del amanecer, no porque tenga que, sino porque quiere, porque entiende que su trabajo es más que cocinar. Es un acto diario de amor que alimenta almas además de cuerpos.
Carlos ha aprendido a medir su riqueza diferentemente ahora. Sus inversiones farmacéuticas aún generan retornos impresionantes. Su portafolio de bienes raíces continúa apreciándose y sus asesores financieros le aseguran que su patrimonio neto lo coloca entre los inversionistas más exitosos de su generación. Pero sabe que su fortuna real yace en las relaciones que ha construido a través de humildad y servicio, en el amor que ha aprendido a dar sin esperar reconocimiento, en el entendimiento de que el éxito más importante es poder mirarte en el espejo y sentirte orgulloso de cómo tratas a las personas que dependen de ti. Jaime, ahora en preparatoria, hace voluntariado en el restaurante de Rosa a través de sus veranos y fines de semana, aprendiendo lecciones sobre liderazgo que ninguna escuela privada cara podría proporcionar. Entiende que la autoridad verdadera viene no de comandar a otros, sino de servirlos, que la fuerza real se muestra a través de gentileza en lugar de fuerza, que la educación más valiosa viene de escuchar a personas cuyas experiencias difieren de las tuyas. El cuaderno de recetas que los trajo de vuelta juntos se sienta ahora en un lugar de honor en el estante de la cocina de Rosa, sus páginas amarillentas con edad y salpicadas con la evidencia de miles de comidas preparadas con amor. Nuevas recetas han sido agregadas, platillos fusion que representan el intercambio cultural aconteciendo en su restaurante, tradiciones naciendo del lugar de encuentro de diferentes mundos y experiencias. La hija de Rosa, Isabela, se graduó de escuela de enfermería y ahora trabaja en un hospital en Cancún, enviando a su madre fotos de sí misma en uniformes médicos que representan todo lo que el sacrificio de Rosa hizo posible. Pero más que éxito profesional, Isabela ha heredado el entendimiento de su madre de que el trabajo más importante involucra cuidar a otros, que el éxito verdadero se mide no en salario sino en servicio, que el legado más grande que podemos dejar es el amor que hemos dado a aquellos que más lo necesitaron. La historia del viaje de Rosa de invisibilidad a reconocimiento, de despido a triunfo, sirve como más que entretenimiento. Es un recordatorio de que la dignidad no nos puede ser quitada a menos que la entreguemos, que el valor no puede ser determinado por las opiniones de otros a menos que aceptemos su juicio, que a veces las victorias más profundas se ganan no a través de pelear, sino a través del trabajo firme y paciente de probar nuestro valor un día a la vez. Si esta historia tocó algo profundo dentro de ti, por favor deja un like y compártela con otra mujer que merece recordar su valor. Suscríbete para que historias como la de Rosa puedan llegar a cada cocinera que necesita saber que es vista, que es valorada y que nunca es tan invisible como el mundo quiere que crea. Haz clic en el enlace del podcast para más historias que honran los corazones y manos que hacen casas en hogares. Gracias por acompañarnos en este viaje de reconocimiento y redención. Hasta nuestra próxima historia, sigue cocinando con amor, sigue sirviendo con orgullo y nunca olvides que tu valor no se mide por la gratitud de otros, sino por el amor que eliges dar cada día. En cada cocina donde las manos trabajan con dedicación, en cada hogar donde las comidas se preparan con cuidado, en cada corazón al que alguna vez le han dicho que no importa, el espíritu de Rosa vive, recordándonos a todos que el ingrediente más importante en cualquier receta es el reconocimiento de nuestro propio valor irreemplazable.